Hola, soy Andrés Olivares del Campo, estudiante de doctorado en Física de Partículas en la Universidad de Durham, del Reino Unido. El pasado 20 y 21 de diciembre realicé un taller sobre el detector de neutrinos IceCube con dos institutos de la Comunidad de Madrid, el Ramiro de Maeztu y el Rosa Chacer. Este taller fue posible gracias al premio que gané al participar en la actividad de divulgación Somos Científicos, sácanos de aquí, que está dirigida a estudiantes de 10 a 18 años. IceCube es un detector que se construyó en el Polo Sur para estudiar los neutrinos que se producen en distintas partes de nuestro universo. Los neutrinos son partículas muy pequeñas que interaccionan muy poco con el resto de la materia. Por lo tanto, esto quiere decir que, a diferencia de la luz, los neutrinos son capaces de viajar largas distancias y de atravesar las estrellas y los planetas que se encuentran en su camino. En resumen, IceCube es como un telescopio que en vez de estudiar la luz que nos llega de las estrellas, es capaz de ver los neutrinos. Y esto es muy interesante, porque los neutrinos nos aportan una información completamente distinta de lo que ocurre en nuestro universo. Durante esta actividad, estudiantes de primero y segundo de bachillerato tuvieron la oportunidad de usar datos reales para repetir el análisis realizado por científicos que trabajan con el experimento de IceCube. El objetivo de este taller fue identificar los neutrinos que provienen de lugares más allá de nuestra galaxia. De hecho, este descubrimiento fue tan importante que se publicó en 2013 en la famosa revista Science. Si os ha parecido interesante, he recopilado todo el material necesario para realizar esta actividad en una página web. De esta manera, cualquier profesor que quiera hacer este taller con sus alumnos solo tiene que acceder a la página web que encontraréis en la descripción del vídeo y seguir los pasos de la actividad. En la página web también encontraréis una presentación donde explico qué son los neutrinos y en qué consiste el taller. Por último, he incluido un pequeño test que los alumnos podrán realizar para evaluar lo que han aprendido. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en escribirme un correo. Espero que lo disfrutéis.